cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Qué privilegio estar nuevamente con ustedes en un día como hoy, celebrando también a los padres. Así que feliz Día del Padre para los papás que están oyendo y viéndonos hoy. Desde el miércoles hemos estado estudiando un pasaje, o más bien un libro fascinante, muy pertinente para nuestra realidad hoy también. Y hoy concluiremos el pasaje, capítulos 5 y 6. Pero para quienes perdieron las sesiones anteriores, quisiera hacer un pequeño repaso. Hemos estado trabajando un poco esto de los Gálatas de hoy, o el libro de Gálatas desde nuestra perspectiva. Veíamos que el apóstol Pablo fundó la iglesia en el sur de Galacia, varias iglesias en esas zonas, en su primer viaje misionero por ahí por el año 46. Un par de años después, la mayoría de los cristianos sigue siendo judío, hay cristianos cada vez más gentiles convirtiéndose, y eso, bueno, aquí está la zona de Galacia al sur, Iconio, Derbe, Listra, Antioquía de Pisidia. Esos son los lugares que ustedes podrán recordar de ese primer viaje misionero de Bernabé y Pablo. El cristianismo está en desarrollo y se produce una tensión. ¿Qué pasa con los gentiles que se van convirtiendo al evangelio? ¿Necesitan hacerse judíos para ser cristianos? Pablo va a decir, no, Cristo es suficiente, la obra de Cristo es completa. En la cruz, en su resurrección, en su segunda venida, el Señor Jesucristo nos ha dado una salvación que no es solo para comenzar la vida cristiana, sino para vivir el día a día de la vida cristiana. No necesitamos otras cosas más. Hemos estado siguiendo el texto del Dr. Osborne en su bosquejo de Gálatas. Veíamos que hay un ataque al evangelio y Pablo enfatiza que la fuente del evangelio es Dios mismo. Dios, a través del Señor, le revela a Pablo el evangelio directamente, no a través de otras personas. Así que el evangelio que él les enseñó cuando fue en su primer viaje misionero es un evangelio basado en lo que Dios les enseñó, no otra cosa. En cambio, lo que estos falsos maestros o maestros con poca información está llegando a la iglesia, está desvirtuando la realidad del evangelio, y eso lo va a mostrar Pablo al contar un poco de historia. En el capítulo 2, él enfatiza que cuando fue a Jerusalén, 3 años después de convertido, y después 14 años después, cuando fue ya con Bernabé, con Tito, no pasó a mayores el tema, no, ni siquiera se tocó, no obligaron a Tito a circuncidarse con todo y que era gentil. Al contrario, ellos le aprobaron su ministerio, pero ya han pasado bastantes años, así que el tema es, Pablo por todos esos años ha sido consistente con el evangelio que ha enseñado y que les enseñó a ellos también. Pero Pablo cuenta un problema que tuvo con Pedro al principio, para que los hermanos entiendan la magnitud del problema, de las sutilezas del asunto de buscar a través de actividades judaicas pensar que eso los hace más santos o mejores creyentes. Porque para Pablo no tiene sentido que una persona que creyó en el Señor Jesucristo por fe en Él, que fue justificado, que el Espíritu Santo vino y transformó su vida, que esa persona pues empiece a practicar cosas del judaísmo. En este caso el ejemplo de Pedro tenía que ver con dietas judaicas. Y Pablo va a enfatizar que ni las dietas, ni las fiestas, ni la circuncisión hacen absolutamente nada. No hay esas distinciones en el pueblo de Dios. No hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Todos somos iguales ante Dios porque Dios nos ha hecho nuevas criaturas, Dios nos ha transformado, Dios nos ha justificado por la fe en Él. Y como termina el capítulo 2, recuerdan que con Cristo hemos sido juntamente crucificados. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora lo vivo
vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que no solo el inicio de la vida cristiana, por decirlo de alguna manera, sino el cotidiano de la vida cristiana es día a día vinculada con la salvación. Ahora, la defensa de la fe tiene que ver con que la fe está basada en la promesa. La promesa es mayor que la ley. La ley tenía otro propósito, y Pablo va a insistir en eso en capítulo 3, capítulo 4. El propósito de la ley es otro, no es dar justicia. Y eso es importante recordar para nosotros también hoy, que el propósito de la ley no es dar justicia. La ley tenía el propósito de arrinconar a las personas, mostrándoles su pecaminosidad y su necesidad de Cristo. Y ese es el propósito que sigue teniendo la ley. La ley en sí misma no es justificante y la ley tampoco es santificante. Y la ley entonces tenía un propósito temporal, dice Pablo en capítulo 3. En el capítulo 4, él va a mostrar cómo esa temporalidad se termina cuando uno llega a la madurez en Cristo, cuando el Señor Jesucristo viene y se hace realidad en el plan de Dios la presencia del Salvador. Por eso uno no debe procurar volver al mundo de la esclavitud de la ley, no tiene sentido, ¿sí? Pablo le recuerda cómo él, cuando llegó con el Evangelio, fue sincero con ellos, y estas personas parece que no son tan sinceras con él, con los hermanos. Y Pablo está un poco asustado de lo que ellos están viviendo, y termina haciendo una alegoría sobre Sara y Agar. Recuerdan, el otro día estuvimos conversando un poquito de eso, y cómo Agar representa ese tipo de hijos de Abraham que son hijos de esclavitud, como estos que quieren volver a la ley. En cambio, los creyentes en Jesús como Salvador son hijos de Abraham, pero a través de Sara, de la promesa. Y Jerusalén celestial es la madre de los creyentes. Así que exhorta al fin del capítulo a que seamos hijos de la libre y no de la sierva. Ahora, en el capítulo 5, que es lo que vamos a ver hoy, y capítulo 6, el apóstol Pablo nos va a mostrar el otro lado de la moneda, porque alguien podría decir, bueno, si no hay ley, entonces hacen lo que se les antoja, lo que quieren, viven en anarquía. Es como una vez oía a una persona decir, no, es que si yo les enseño seguridad de salvación a las personas, van a hacer lo que quieran, porque si no importa lo que haga, igual soy salvo, van a hacer lo que quieran. Un poco este argumento aquí. Pablo dice, no, así no es el asunto. Somos libres, pero esa libertad es una libertad con responsabilidad. Y es lo que vamos a tener en mente aquí al ir explorando estos capítulos 5 y 6. Una cosa importante que debemos recordar es la dimensión comunitaria. Por eso yo les pedí el viernes que leyeran estos capítulos teniendo su iglesia en mente. ¿Cómo leo este capítulo desde la óptica de Iglesia Bíblica El Molino? ¿Cómo es que leo el texto no yo solito, aislado de la realidad de mi entorno, de la iglesia, mi entorno comunitario? No puedo. El capítulo 5 y 6 me obligan a pensar en términos de nosotros, no de yo. Y miremos, capítulo 5 nos presenta entonces los primeros versículos, la amenaza de la ley de la libertad, pero esa ley de la libertad tiene sus propios parámetros. Es una libertad en amor y por el Espíritu, y eso va a ser clave. Vamos a mirar panorámicamente estos textos, nos darían cada uno para entrar horas y horas a reflexionar en cada uno de ellos, pero el tiempo no nos da. Tenemos que ver un vistazo panorámico de eso. Entonces, libertad en el amor y por el Espíritu. Luego, del versículo 25 hasta casi el final del libro, el apóstol va a mostrar qué significa vivir la libertad en espíritu. Él va a insistir en el versículo 16, andad por el Espíritu, pero en el versículo 25 va a volver, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Así que, ¿qué significa este caminar, este andar con o por el Espíritu en la vida comunitaria?
Pablo lo ilustra, versículos 26 y también capítulo 6 hasta el versículo 10, el apóstol va a insistir en esas cosas. Y por último, el apóstol termina su carta dando distintas instrucciones y pensamientos finales que vamos a darle una vista panorámica también. Bueno, con eso en mente, entonces nosotros volvemos ahora al texto que ha sido nuestra base, capítulo 5. Para los que no han estado en las otras actividades, lo que están viendo en sus pantallas es en el lado derecho la versión Reina Valera contemporánea y en el lado izquierdo Biblia de las Américas. Ahora, el apóstol parte esta reflexión después de haber dado ese contraste entre las dos mujeres que dan hijos de distinta naturaleza. Él enfatiza la libertad y dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Y ahí está esa clave. Lo mismo para nosotros como creyentes, aunque suene muy atractivo por ahí que celebran tal o cual fiesta y que celebremos la Pascua como los judíos la celebraban y celebremos el tabernáculo y vamos construyendo enramadas, qué entretenido, como en el Antiguo Testamento. Esas fiestas, esas celebraciones en sí son culturales, están atadas a la manera de ser judía, pero hay personas hoy por hoy que piensan que si uno hace esas cosas es más santo que los demás, son mejores cristianos porque ellos sí guardan esas cosas, ellos sí se reúnen el sábado, o ellos sí se circuncidan o guardan ciertas dietas. Pero hemos visto con Pablo que esas cosas no contribuyen ni a la justificación ni a la santificación. Más bien debemos aprender a vivir en la libertad en Cristo, y eso, créanme, cuesta mucho. ¿Cómo vivir en la libertad en Cristo? Primero, Pablo, antes de explicar cómo es vivir en la libertad en Cristo, da una advertencia severa. Dice en el versículo 12 en adelante, el 2 dice: os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Ya hemos visto que Pablo mencionó fiestas en el capítulo 4, dejó implícito también algunas dietas y ahora entra directo al tema de la circuncisión, porque era el punto más fuerte entre la controversia. ¿Hacían o no hacían que se circuncidaran las personas? Era tan importante el tema que recuerdan ustedes que en un momento Pablo decide circuncidar a Timoteo, porque Timoteo era hijo de judías, así que de todos modos era judío y por lo tanto había que circuncidarlo para no causar estorbo en la evangelización de los judíos. Pero a Tito no. Tito era griego y por lo tanto no necesitaba circuncidarse y no lo iba a hacer Pablo tampoco. Entonces vean, el tema de la circuncisión en esas discusiones era muy, muy importante. Y Pablo, claro, la circuncisión es la puerta de entrada a todo el mundo de las leyes judaicas. Por eso es que Pablo les dice en el 3, os testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Porque claro, no es simplemente, que bonito es, ahora yo soy más santo porque me acabo de circuncidar. Sino que la persona sepa, bueno, usted quiere hacer eso, pues sepa que esa es la puerta de entrada para el resto y está obligado a hacer todo lo demás desde sus propias fuerzas, y ahí me cuenta cómo le va, si es que logra hacerlo. Pablo va a decir, eso es imposible, ¿sí? Porque la ley no tenía ese propósito. Pero algo más agrega Pablo. Empezar por eso es decirle a Cristo: usted no es suficiente, no lo necesito. Por eso es que Pablo dice: de Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley de la gracia habéis caído. Es un versículo tremendo, terrible. Lo que Pablo está diciendo aquí es que cualquier persona que pretenda que esfuerzos humanos le pueden lograr dar la justificación ante Dios o la santificación cotidiana ante Dios, lo que está diciendo en el fondo es: Cristo, no te necesito, yo puedo por mí mismo. Y por lo tanto me desligo de ti y no necesito de la gracia de Dios.
Vean qué tremendo. Por eso Pablo dice, os habéis apartado de Cristo, de la gracia habéis caído. Ese tipo de personas que trata de agregarle cosas a la salvación, en el fondo lo que está diciendo es: Cristo no eres suficiente. Pero nosotros decimos que Cristo es suficiente, que la obra del Espíritu transformador en nuestras vidas es suficiente. La cosa es cómo aprender a vivir por eso. Por eso Pablo va a insistir en el versículo 5, por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de la justicia. Es un vivir cotidiano hasta que el Señor Jesucristo venga otra vez. La esperanza de justicia es la culminación de la salvación. Y lo hacemos por medio del Espíritu. Y ahí está la clave. No es una libertad descansada en esfuerzos humanos, porque eso sería absurdo, dice Pablo. Es una libertad que descansa en el obrar del Espíritu. Porque él ya ha dicho, en Cristo, ¿cierto? No hay circuncisión ni incircuncisión, por eso vuelve a insistir aquí, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada. ¿Sí? No son los distintivos étnicos los que nos caracterizan. No es que un hondureño es más espiritual que un guatemalteco, o un ladino más espiritual que un indígena, o un capitalino más espiritual que un misquito. Ese es el punto que Pablo está resaltando aquí. En Jesús, la salvación es a todo ser humano, sin distinción de raza, de género, de clase social, de estatus migratorio, ¿sí? Él es el Señor Salvador, Él es el Mesías, ¿sí? y Él es el que nos trae la salvación. Y también ahora va a agregar otro ingrediente importante. Termina el versículo 6, sino la fe que obra por el amor. Y ahí está la clave que yo les venía diciendo en los días anteriores. La libertad en Cristo es comunitaria, no es individual. Y esa libertad en Cristo se construye en el amor. En el amor, no solo mi amor a Dios, sino mi amor al prójimo. Lo va a dejar mucho más claro Pablo en los siguientes versículos. Pero Pablo los confronta de nuevo a estos hermanos. Les dice, corrís bien, ¿quién os impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que os llama, o sea, de Dios. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Claro, uno que otro maestro que ha estado enseñando falsas doctrinas o enseñanzas distorsionadas de la fe, está arruinando rápidamente al resto de hermanos. Es un poco como el coronavirus delta, ¿sí? Más contagioso. Entonces basta con una persona que se descuide, baje la máscara en un lugar cerrado y rápido van a estar contagiadas demás personas. Eso pasa con esta falsa enseñanza y Pablo quiere ser muy radical con eso. Yo tengo confianza respecto a vosotros, dice Pablo, en el Señor, de que no optaréis por otro punto de vista. Y eso es clave. Pablo sabe lo que les enseñó a ellos, vio sus vidas convertirse al Evangelio en las pocas semanas que estuvo con los hermanos cuando fundó las iglesias y en contactos posteriores. Y él sabe, confía plenamente que los hermanos van a descansar en las enseñanzas que él les está dando a través de esta carta y no van a volver a este tipo de enseñanzas que estas personas están tratando de hacer. Y Pablo es tan radical que termina diciendo, ojalá que los que os perturban también se hilaran, o sea, se caparan, imagínense. ¿Sí? Pablo no quiere saber nada con estas personas que andan buscando otras cosas agregadas a la salvación y la vida cotidiana en fe en Cristo. No, estas personas, por favor, no, nada que ver ustedes con ellos. Pero ahora, ¿qué hacemos con esa libertad del amor? Vean lo que Pablo va a decir, versículos 13 en adelante. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, y ahora carne la uso en un sentido distinto a como lo había estado usando antes de este pasaje. En los capítulos anteriores vimos que Pablo usa la palabra carne en el sentido de esfuerzo humano, el esfuerzo que yo hago para cumplir la ley. Ese era carne en lo personal anterior. Pero ahora Pablo hace un giro con el concepto de carne y está hablando de esa tendencia humana a lo pecaminoso. Y a eso Pablo le va a llamar carne aquí, y luego los siguientes versículos va a quedar mucho más claro eso por las cosas que él menciona.
Cuando uno empieza a tratar de hacer las cosas por sus propios esfuerzos humanos, rápido empieza a lidiar con otro problema, su propia tendencia pecaminosa. Pablo lo va a hacer mucho más claro en el libro de Romanos, capítulo 7. Y la solución a eso en Romanos 8. Aquí Pablo está recién pensando, Romanos lo escribió varios años después de Gálatas. Se ve que Pablo estaba aquí madurando la idea y en Romanos ya la tiene muy asentada y la puede explayar, pero aquí la da condensada. Pablo dice que no tenemos otra opción, es andar por el Espíritu, eso es lo que tenemos que hacer. Para vivir y disfrutar la libertad en Cristo tenemos que andar por el Espíritu, o sea, descansar totalmente en la obra de Dios a través del nuevo pacto. Recuerden, yo les estuve conversando que Dios había prometido que traería de vuelta a su pueblo a Sion y pondría un espíritu nuevo en ellos, los lavaría con agua y ese espíritu de Dios les permitiría a ellos tener la ley en sus corazones y por lo tanto obedecerla. Es el obrar del Espíritu, es descansar en la obra del Espíritu. Cada vez que nosotros tratamos de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, vamos a chocar siempre con lo mismo, con nuestra tendencia pecaminosa, y esa va a darnos lío permanente. Pero si aprendemos a descansar en el obrar del Espíritu en nosotros, al contrario, seremos transformados una y otra vez, una y otra vez. Por eso tenemos que aprender a andar. Y el texto griego es un poco ambiguo, por eso Reina Valera siempre dice andar en el espíritu, por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero lo más probable es que quiere decir y no satisfaréis o no cumpliréis el deseo de la carne. Así que aquí lo que estamos observando es que la clave está para Pablo en el obrar y descansar del Espíritu. Y estas dos cosas deben vivirse. Me salté unos versículos importantes aquí antes, en el amor recíproco, el amor unos a otros. Esa es la clave, es serviros por amor, dice el versículo 13, los unos a los otros. No no pretexto para dar espacio a mi naturaleza pecaminosa, sino al contrario, debo servir. Y vean, de nuevo insisto en el sentido comunitario, porque vale la pena recordarlo como iglesia bíblica, el molino. A libertad fuiste llamados, esa libertad se expresa en la vida comunitaria. Así es que mostramos nuestra libertad en Cristo, no por las cosas que yo individualmente, al estilo norteamericano, vivo. No, de esa libertad no se está hablando aquí, está hablándose de una libertad responsable que se vive en comunidad. Por eso es que Pablo dice, servíos por amor los unos a los otros. Y claro, si Pablo tiene claro, y fíjense que está citando la ley, de nuevo como yo les decía, cuando Pablo está hablando de la ley, no está hablando de toda la ley en sí, sino específicamente en términos de la circuncisión, dietas y fiestas. Aquí vuelve a citar la ley en el condensado del Deuteronomio, ¿cierto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este pasaje de Levítico refleja la esencia de la ley. ¿Sí? Levítico 19, 18, la segunda parte, amarás a tu prójimo como a ti mismo, abunda en los evangelios. Jesús se encuentra varias veces con personas y este diálogo, ¿cuáles son los más grandes mandamientos? O sea, de donde se desprenden todos los demás. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Y Pablo dice que la libertad en Cristo es una libertad que descansa en ese concepto. Y eso es lo que Pablo más adelante va a llamar la ley de Cristo. El amor es el vehículo por el cual podemos vivir una libertad plena, una libertad que nos permite disfrutar como creyentes en comunidad, no aislados de los demás. Por eso es que Pablo dice, pero si os mordéis, si os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Porque aquí se da algo paradójico que probablemente ustedes también lo han vivido. Es que cuando uno empieza a levantar y construir reglas humanas para definir la santidad, pronto empieza a ser inconsecuente.
porque empieza a enfocarse en cumplir esas cosas y descuidar lo importante. Aquí parece ser, Pablo deja entrever, no sabemos, porque no tenemos más evidencia que este versículo, como que en la iglesia de Corinto había las iglesias en Galacia, había personas que estaban queriendo seguir esta enseñanza de la circuncisión, de las fiestas y darle esa importancia que le estaban dando estos maestros, pero a costa de pelearse con los demás, a criticarse unos a otros, a vanagloriarse. Yo soy más espiritual que tú porque yo hago esto y aquello. Pablo va a insistir eso más adelante en el capítulo 6, que uno puede gloriarse, pero solo respecto a sí mismo. Y vamos a ver qué quiere decir Pablo con ese versículo. Pero aquí de nuevo entonces tenemos el tema de la salvación. ¿Cómo es que la salvación se vive cotidianamente? Se vive en libertad. ¿Pero qué significa esa libertad? Esa libertad significa servicio de amor unos para con otros. Pablo está subrayando una cosa importante: la libertad es difícil de vivir, porque hay que vivirla con responsabilidad, asumiendo el costo de ella. Es más fácil poner normas de, no, aquí no vamos a comer chicle, no se van a maquillar, no van a usar pantalones las mujeres, los hombres no van a usar camisas de color rosado, no sé, y empezar a hacer una lista de cosas. Porque eso es más fácil. Más fácil. Vivir en libertad y que el creyente se anime a servir por amor unos a otros, eso es más difícil. Pero es lo que Pablo nos pide que hagamos, que descansemos en el obrar del Espíritu, pero que sirvamos unos a otros en amor. Y la clave entonces está en andar por el Espíritu, que es lo que yo le estaba diciendo hace un rato atrás. Andar por el Espíritu. Y cuando uno hace eso, automáticamente no cumple los deseos de la carne, porque son competencias que son mutuamente excluyentes. Si uno se enfoca en andar en el Espíritu, automáticamente va a ir desplazando lo otro. En cambio, cuando uno procura hacer las cosas por su propio esfuerzo, rápidamente empieza como les decía, a aflorar estas otras cosas que tienen que ver con los resultados propios de esa naturaleza pecaminosa que afloran, ¿sí? Pablo les dice: si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y las obras de la carne son evidentes. Y ahí hay una lista de pecados que se menciona, que uno puede decir varios de esos quizás no están presentes entre nosotros, como la idolatría, la hechicería. Pero hay otros que son bien comunes en el mundo evangélico. Son esos pecados que son de admisión implícita, ¿sí? Nadie pone en disciplina a la persona por enojos, por celos, por pleitos, por rivalidades, pero hay de aquella que queda encinta porque ahí le caen encima, ¿cierto? Somos muy contradictorios nosotros en nuestra expresión de la vida cristiana. Nos gusta vivir atrapados en normas y leyes, pero no somos consecuentes con el obrar del Espíritu en nosotros. Y Pablo está diciendo aquí: miren, hermanos, estas cosas son propias del esfuerzo humano que aflora en la tendencia pecaminosa que nos inunda como seres humanos. Así que cuando uno no se deje guiar por el Espíritu, no camina en el Espíritu, estas cosas empiezan a ser cotidianas y no debe ser. Hay que erradicarlas. Erradicarlas. Pablo va a decir en Colosenses y en Efesios: quítense de vosotros estas cosas, o sea, o desvestíos de estas cosas. Implica una decisión humana consciente como creyentes en obediencia a Dios. Pero aquí están explicadas como un resultado natural de cuando uno, en lugar de andar por el Espíritu, deja que la naturaleza pecaminosa empiece a inundar a la persona. Y eso no tiene que ver si guarda o no guarda el sábado, si ser circuncida o no ser circuncida, si come cierto alimento o deja de comer ciertos alimentos. Tiene que ver con otras cosas. Por eso Pablo en Colosenses también va a decir que estos ejercicios de aparente piedad al fin y al cabo no tienen control sobre estas cosas que son propias de la naturaleza humana que va aflorando. En cambio, ya muy famoso de estos versículos, el fruto del Espíritu es otra cosa. Cuando uno anda
y se deja guiar por el Espíritu, estas cosas empiezan a predominar en la vida de la comunidad. La comunidad de creyentes empieza a ser una comunidad amorosa, gozosa, pacífica, paciente, benigna, bondadosa, fiel o con fe, mansa, que tiene dominio propio. ¿Sí? Esas características son las que afloran cuando la comunidad de creyentes vive en el andar que el Espíritu da. Por eso dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y eso nos conecta con 2:20, cuando Pablo dijo, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y es esa transformación de la vida del creyente en el obrar del Espíritu que nos permite vivir en la libertad a la que Dios nos ha llamado. Pero hay un peligro permanente, por eso Pablo nos exhorta y por eso es un imperativo, andemos también por el Espíritu. ¿Sí? Si vivimos por el Espíritu, eso es natural, eso es lógico, eso es lo que pasa cada vez que una persona decide creer en el Señor Jesucristo, el Espíritu le da vida. Nosotros vivimos por el Espíritu, y ya que eso es una realidad, dice Pablo, pues entonces de forma natural debiéramos optar por andar en el Espíritu y no en los esfuerzos meramente humanos que están vinculados al aflorar de estas tendencias pecaminosas que están ahí en nuestras vidas. Así que ahí está el desafío para los creyentes. La libertad a la que somos llamados es una libertad que se vive en comunidad, no es una libertad individualista, es una libertad en comunidad. Y parte del problema de nuestra occidentalización de nuestro cristianismo es que nos hemos vuelto cada vez más individuales. Pensamos individualmente, nos importa poco lo que piensen los demás. Al fin y al cabo yo soy el que va a tomar la decisión. Pero Pablo nos invita a vivir en comunidad, a reforzar la comunidad de creyentes, porque esa libertad vivida en comunidad es donde el Espíritu Santo va a abundar y nos va a permitir vivir y crecer a cada uno, pero no individualmente, sino en comunidad, como creyentes. Por eso Pablo insiste en la comunidad, en el versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Se fijan? Es que la libertad en Cristo se vive en comunidad. Y estas tendencias de estos judaizantes provocaban precisamente lo contrario. En vez de disfrutar la vida en comunidad, de servirse por amor unos con otros, lo que estaba provocando era estrés y tensiones que separaban la comunidad, provocando, envidiándonos. Yo quiero ser como fulano, yo quiero tener tal cosa como fulano, en lugar de alegrarse por lo que el otro tiene o por lo que el otro es. O al revés, uno tratando de darle carita, dicen aquí en Guatemala, al otro por las cosas que hace, por las cosas que vive. ¿Sí? Y eso no debe ser. Por eso, al contrario, la vida debe vivirse a plenitud en comunidad. Y aquí hay algunas reglas que Pablo lanza. Por ejemplo, si alguno es sorprendido en alguna falta, porque vamos a encontrar eso viviendo en comunidad. Si uno no está viviendo en comunidad, uno vive aislado de los demás, no se da cuenta. Y la pandemia nos ha hecho vivir un poco eso, como somos iglesia, pero estamos cada uno por separado, no estamos pendientes de lo que le está pasando al otro. Aunque las redes sociales ayudan, de repente hay cosas que uno no pone en las redes sociales, sobre todo si se está portando mal, no va a decir, mira, aquí estoy engañando a mi esposa y se toma un selfie, ¿no? No, ese tipo de cosas, bueno, algunos sí las hacen ridículamente, pero en términos generales uno no se toma selfie haciendo cosas malas. Así que el vivir en pandemia trae sus desafíos a la comunidad, al crecer, al desarrollarnos como comunidad. Pero Pablo dice aquí, si alguno es sorprendido, vosotros que sois espirituales, porque todos vivimos por el Espíritu. Y si vivimos por el Espíritu, somos espirituales. Y como personas que viven por el Espíritu, debemos aprender con espíritu de mansedumbre, mirándonos a nosotros mismos para no caer en los mismos pecados, ayudar al otro a salir de donde está.
Santiago va a decir al final de su libro que el que hace volver al pecador de su camino errado salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados, citando el proverbio. Aquí es la misma historia. Nosotros como creyentes debemos aprender que la libertad en Cristo tiene sus riesgos y de repente las personas se van a extraviar, y lo que nosotros debemos hacer es traerla de vuelta a la comunidad de creyentes, restaurándola para que crezca espiritualmente en la comunidad. Esa es la clave. Y por eso tenemos que aprender a llevar las cargas los unos de los otros. Yo te ayudo, tú me ayudas. Yo te apoyo, tú me apoyas. Yo oro por ti, tú oras por mí. ¿Sí? Eso es aprender a llevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo, de amarnos unos a otros, de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después dice, porque si alguno se cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Más bien, lo que uno debe hacer es examinar su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente respecto a sí mismo. ¿Cómo es que puede ser que yo me gloríe respecto a mí mismo? Imaginen que yo me autoevalúo y digo, wow, hace 2 años atrás yo hacía estas cosas que no le gustaban al Señor, y ahora miren, me da gusto, yo me enorgullezco de mí mismo, de cómo he crecido espiritualmente. Antes tenía estas luchas, ya las superé. Sigo teniendo estas otras, pero ahí voy en camino. Eso es compararse con uno mismo. No es compararse con el otro y mirar, mira, qué bárbaro es, en cambio, yo aquí, como en la parábola del fariseo y el publicano, que el Señor nos cuenta en los evangelios. Más bien, la libertad en Cristo, que se vive en comunidad, nos hace cuidarnos y amarnos unos a otros, pero consciente de que somos vulnerables y nosotros podemos ir midiendo nuestro propio progreso y compararnos con nosotros mismos. ¿Cómo es que el Señor va obrando esa transformación cotidiana en nuestras vidas por medio de la obra del Espíritu? Pero con nosotros mismos, no con los demás, no tiene sentido compararme con otros, porque mis luchas no son las de los otros. Yo puedo decir, miren, yo soy esto y esto otro, en cambio ese hermano, miren cómo hace esto otro, y la otra persona me puede decir, sí, pero que tú además haces esto y esto otro. Y uno dice, sí, pero es que eso no es tan pecaminoso como lo que tú haces, y empezamos con esas tonteras que al fin no conducen a ningún lado. En cambio, lo que vemos aquí es que el obrar del Espíritu que nos lleva a esta libertad en Cristo es una libertad dividida en comunidad que descansa en la obra del Espíritu. Y esa vida en comunidad entonces nos permite cuidarnos y velar unos por otros. Y estar consciente que cada uno tiene sus propios luchas, sus propios problemas, pero va en Cristo siendo transformado por el Espíritu y puede evaluarse a sí mismo y mirarse cómo va creciendo en el Señor. Por eso en el 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. No es una contradicción de llevar la carga uno de otros en el 2 y en el 5 cada uno llevará su propia carga. Está hablando de distintas cosas. La carga del versículo 2 es aprender a ayudar al otro en sus situaciones difíciles. La carga del versículo 5 es mis propias luchas en las cuales yo voy midiéndome a mí mismo, descansando en el obrar del Señor cotidianamente. Pero de nuevo, no vivo aislado, así que si hay un creyente que está pasando por situaciones complejas, yo no lo dejo que luche solo, yo le ayudo a luchar con sus situaciones, con sus adicciones, con sus inclinaciones, le ayudo. Pero en última instancia, la persona responsable de esas cosas ante Dios es la persona misma, no yo. Lo mismo pasa con lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Sí? La libertad en Cristo tiene responsabilidades. Al fin y al cabo, cada uno debe vivir y aprender a vivir como el Señor le va pidiendo. Y debe uno estar consciente de lo que uno siembra, cosecha. Y aquí no está hablando de ofrendas, está hablando de a qué le doy espacio en mi vida. ¿Sí? Por eso dice, Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, o sea, el que deja la libertad en Cristo y empieza a vivir en esta esclavitud
de dejar sus pasiones que terminen controlando su vida, esa persona segará corrupción, no segará algo lindo, algo de bendición a otros, se va a ir arruinando a sí mismo. En cambio, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es la vida plena que uno va viviendo en Cristo cuando siembra para el Espíritu, cuando uno da espacio al amor, a la paz, a la benignidad, a la bondad, a la fe. Eso es un fruto, ¿no? Y los frutos se siembran y se cultivan y se cosechan. Nosotros igual, como creyentes, tenemos que aprender a vivir esta libertad en Cristo, sembrando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad entre nosotros, porque eso finalmente va a redundar en un mejor vivir comunitario, no solo individualmente, sino como comunidad. Por eso en el 9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. ¿Sí? No nos cansemos de hacer el bien. Y uno hace el bien no a sí mismo, ¿no? Lo hace a los demás. Entonces vean, la vida en comunidad es sumamente importante. La vida cristiana se vive en comunidad. En cambio, esta manera torpe de tratar de buscar santificación es individualista. Yo me circuncido, yo guardo estas fiestas, yo como estas cosas, o dejo de comer estas otras. Es un individualismo que no conduce a nada. En cambio, la libertad en Cristo, ese andar en el Espíritu, es un andar comunitario, que nos ayuda a crecer, al apoyarnos y ayudarnos unos a otros en ese crecimiento. Por eso tenemos que persistir, no descansar en hacer el bien a las demás personas. ¿Sí? En particular, dice aquí, a los de la familia de la fe, porque debemos aprender a apoyarnos, ayudarnos, a sembrar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, entre nosotros, como creyentes. En la última sección, Pablo va a dar algunos textos que se relacionan con lo que hemos conversado, otros son un poco distintos. Versículo 11 habla de probablemente este es el único segmento de toda la carta que Pablo escribe personalmente, porque normalmente usaba una persona escriba para ayudarle a hacer la carta. Y esta parte él prefiere ponerla para que los hermanos vean cómo le está costando mirar. No sabemos exactamente qué problema tenía a la vista, pero escribe letras grandes. Así que si tuviésemos el manuscrito original, todas las otras letras estaban en tamaño 12, digamos, y esta sección en 16 o 18. ¿Sí? Porque Pablo tenía dificultades para mirar. Y ahora sí, en el 12, los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Son un poco las conclusiones que Pablo deriva de todo lo que ha estado diciendo respecto a estos falsos maestros o personas que están enseñando doctrinas un poco distorsionadas. Que en el fondo lo que están haciendo es evitar que otros judíos los persigan a ellos por el mensaje de la cruz de Cristo. Y Pablo dice, pues en el fondo es eso, lo que están tratando de hacer con ustedes es para evitar que otros los persigan a ellos. Y les insiste que estas personas quieren gloriarse en haber convertido a alguien al judaísmo. Eso quiere decir la idea de circuncidarse para gloriarse en vuestra carne. ¿Sí? Aquí carne está hablando del prepucio físicamente, literalmente hablando. ¿Sí? Para que ellos se jacten, miren, yo ya hice un judío más, ahora este judío, porque el circuncidarse era el paso. En la tradición judía había personas que simpatizaban con la fe judaica. Esos son llamados temerosos de Dios en el libro de Hechos. Personas gentiles griegas, principalmente que simpatizan con las enseñanzas, asisten de vez en cuando a las sinagogas. Pero hay otros que son un poquito más comprometidos con eso y empiezan a guardar dietas, fiestas, solo que no se circuncidan. Están ahí. Eso se llaman prosélitos.
Y una vez que se circuncidan, entonces ahora son judíos. Ese es parte de lo que Pablo está rompiendo aquí con esa tradición judía. Él dice, no, nosotros los creyentes no necesitamos eso. ¿Sí? En cambio Pablo dice, no me voy a gloriar jamás en que hice convertido a alguno de ustedes. No, él se gloria en la cruz del Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Ahora el mundo aquí probablemente tiene que ver con la esfera de influencia pecaminosa sobre los seres humanos. Y Pablo no solo está él crucificado, no solo la carne está crucificada, sino también el mundo ha sido crucificado. Y yo para el mundo, así que no estoy vinculado a esa presión, a esas críticas de estas personas. Vivo por la fe en el Señor Jesucristo, va a decir Pablo. Porque la circuncisión es nada, ni la incircuncisión. No son esas distinciones físicas que van separando a los seres humanos de un grupo étnico o de otro. Es una nueva creación. Y aquí Pablo está tocando otro de los temas fundamentales de su teología, el de la nueva creación. Dios está haciendo nuevas todas las cosas. Es un tema que viene de Isaías.